Los conocimientos previos para entender este video son la clasificación de números reales y saber operar entre los números reales. Este video va a desarrollar las propiedades de los números reales en cuanto a la potenciación y la erradicación. En primera parte, vamos a desarrollar las propiedades de la potenciación y daremos un ejemplo para poder aplicar cada una de ellas y poder entenderla de mejor manera. La primera de las propiedades que se encuentran en la tabla es distributiva respecto del producto. Eso nos quiere decir que si tenemos un producto de a por b elevado a la n, a la potencia n, podemos distribuirla a cada uno de los factores que se involucran en la multiplicación. Es decir, que a por b a la n va a ser igual a la n por b a la n. La segunda de las propiedades es distributiva respecto del respecto del cociente. Es decir, que si tenemos una división, a dividido b elevada a la n, eso va a ser igual a la n dividido b a la n. Es decir, que se distribuye tanto en el numerador como en el denominador. Otra propiedad es producto de potencias de igual base, que nos dice que si tenemos un producto donde la base de las potencias es la misma, podemos sumar sus exponentes. Es decir, que si a la m por b a la n, la podemos calcular como a la m más n. Es decir, sumamos los exponentes. Por otro lado, la cuarta propiedad habla del cociente de potencias de igual base, que nos dice que si tenemos una división entre dos términos que tengan la misma base, sus exponentes se van a restar. Es decir, a la m dividido a la n va a ser igual a la n menos n. Por último, la quinta propiedad que vamos a ver es potencia de potencia, que nos dice si tenemos un término elevado a otra potencia, las potencias se van a multiplicar. Entonces, a la m elevado a la n va a ser igual a la m por n. El ejemplo que vamos a utilizar para explicar cada una de estas propiedades es a la cuarta por b al cuadrado, todo eso al cuadrado por a la menos 3, dividido a sobre b al cuadrado por b al cubo. En primera instancia vamos a utilizar la propiedad distributiva respecto del producto, en la cual vamos a distribuir el cuadrado del paréntesis a los dos factores que se están multiplicando dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría el primero de los factores elevado al cuadrado, a la cuarta al cuadrado, por b a la cuarta al cuadrado. Los demás factores quedan sin ser modificados, ¿sí? Porque vamos a ir aplicando de a poquito cada una de estas propiedades. El segundo paso que vamos a hacer es aplicar la distributiva respecto del cociente, es decir, que el cuadrado que está en el paréntesis de a sobre b, vamos a distribuirlo por cada uno del numerador y el denominador. Entonces en este caso nos va a quedar a al cuadrado dividido b al cuadrado. Si se fijan, los demás términos no han sido modificados del paso anterior. Es decir, que vamos a ir sumamente despacio para ir aplicando cada una de las propiedades a la vez. La propiedad siguiente que vamos a aplicar es potencia de potencia. Si nos fijamos en el numerador, tenemos a la cuarta al cuadrado y b al cuadrado al cuadrado. Esto nos dice que a la cuarta al cuadrado multiplicamos los exponentes porque es exponente de exponente o potencia de potencia. 4 por 2, 8 y 2 por 2, 4. Entonces nos quedaría como resultado lo que apareció en la presentación.
Una vez que realizamos ese paso, vamos a utilizar la propiedad cociente de potencias de igual base. Es decir, si tenemos un cociente de igual base, vamos a restar sus exponentes. En este caso, en el denominador, tenemos b a la 3 dividido b al cuadrado. Eso significa que vamos a restar sus exponentes. 3 de este factor dentro de la multiplicación y división menos el que tenemos abajo, que sería el 2. De esta manera seguimos operando y para operar vamos a simplemente resolver lo que tenemos en la potencia de b. 3 menos 2, 1. Como es una potencia de 1, no se escribe en el denominador en este caso. Próximo paso va a ser utilizar el producto de potencias de igual base. Si nos fijamos, a en el numerador está en 2 de los factores, por lo cual podemos sumar sus exponentes. Además, para ahorrar un paso, vamos a utilizar también la propiedad de cocientes de potencia de igual base que vimos en el paso anterior, por lo cual vamos a restar el 2, ¿sí? Y en el caso del factor que contiene la base b, vamos a restar 4 menos 1, que es el factor que tiene b en el denominador. Entonces nos quedaría 8 menos 3, ya que se aplica la propiedad de productos de potencias de igual base, donde los exponentes se suman, menos 2, ya que se aplica también la propiedad de cocientes de potencia de igual base, donde el signo de la potencia del denominador cambia su signo. Entonces en este caso nos queda 8 menos 3 menos 2, como está escrito en la presentación, y en b 4 menos 1. Si resolvemos, por último, el ejercicio, nos queda que a está elevado a la 3 y b está elevado a la 3. Importante a destacar, hay dos propiedades que no se pueden utilizar, ¿sí? Que están relacionadas a las que ya vimos, pero en este caso no se pueden utilizar y es uno de los errores que más frecuentemente se ve en la asignatura. No se puede distribuir, fíjense que el signo que separa el lado derecho el lado izquierdo del lado derecho es un signo de desigualdad, ¿sí? No es igual. No se puede distribuir la potencia cuando tenemos una suma dentro del paréntesis o una resta dentro del paréntesis, ¿sí? Fíjense que se puede hacer distributiva solamente cuando tenemos multiplicación o cuando tenemos división. En el caso de que tengamos una suma o una resta, no se puede aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Es muy importante que tomen en cuenta estas dos últimas propiedades que aparecieron, ¿sí? Que no se pueden aplicar. Estas propiedades de la potenciación van a ser muy utilizadas adelante en una unidad llamada la medición, ¿sí? Cuando tengan que utilizar potencias de base 10. En esa unidad van a tener una medida, ¿sí? Una medición, una magnitud en este caso, que va a estar multiplicada por factores de conversión. Simplemente acá vamos, en este video vamos a atacar la parte resolutiva de las multiplicaciones de potencias de igual base. Un esquema que se puede seguir para resolver estos tipos de ejercicios es tratar de modificar el orden en el cual se están multiplicando los factores, ya que sabemos que la propiedad conmutativa es posible aplicarla cuando tenemos multiplicaciones en un ejercicio. Entonces, en este caso, a través de la propiedad conmutativa, vamos a escribir primero todos los factores que no tengan potencia de 10, ¿sí? Entonces nos quedaría 2 por 2 por 1, que es lo que escribimos en esta partecita,
¿sí?, de la expresión, y abajo simplemente me queda 2 por 1, 2 por 1, ¿sí? Posteriormente escribimos todas las potencias de base 10, ¿sí?, que son de la misma base, 10 a la menos 10, 10 a la menos 15 y 10 a la 2. 10 a la menos 10, 10 a la menos 15 y 10 a la 2. Y en el denominador, 10 a la 12, 10 a la menos 3. 10 a la 12, 10 a la menos 3. Esto lo podemos hacer porque, si se fijan, no tenemos ningún signo positivo y negativo en las operaciones de los factores que tenemos involucrados. Simplemente estamos multiplicando y en algunos de los casos dividiendo. Próximo paso, vamos a empezar a resolver de manera simple cada uno de los factores que van apareciendo en la expresión. En la primera parte vamos a multiplicar los factores que no tienen potencia de 10 arriba, ¿sí?, en el numerador. 2 por 2, 4, por 1, 4. Acá escribimos el 4. 2 por 1, 2. Y en este caso, que tenemos tres potencias de igual base, ¿sí?, multiplicando, vamos a sumar sus exponentes. Menos 10, menos 15, más 2. Y en el denominador vamos a sumar, ya que están multiplicando, 12 menos 3. 12 menos 3. Próximo paso, resolvemos los numeritos que no tienen potencia de 10. 4 dividido 2 es 2. Y sumamos lo que tenemos en cada uno de los exponentes en base 10, tanto en el numerador como en el denominador. Menos 10, menos 15, menos 25, más 2, menos 23. Y en el denominador, 12 menos 3, 9. Es decir, ahora aplicando la propiedad de cocientes de igual base, restando los exponentes, menos 23 menos 9, nos va a permitir resolver el ejercicio y encontrar el resultado final de la multiplicación que teníamos al comienzo. Para recordarle, estas propiedades van a ser muy útiles en la unidad de la medición, ¿sí?, en la conversión de unidades que van a tener como ejercicios para hacer. Por otro lado, vamos a desarrollar las propiedades de la radicación en R, como dijimos, y para cada una de estas propiedades, lo que vamos a hacer es desarrollar ejemplos que nos permitan entender de qué estamos hablando. Es muy importante destacar que hay que darle mucha importancia a cada una de las condiciones en las cuales se resuelven estos ejercicios, ¿sí? La primera de las propiedades que vamos a desarrollar es distributiva respecto del producto. ¿Qué nos quiere decir? Que si tenemos dentro de una raíz un producto entre dos números, por ejemplo, podemos separar la raíz en dos factores, multiplicando, ¿sí? Esto se puede hacer siempre y cuando A y B sean mayores o iguales a 0, ¿sí?, y n sea un número entero distinto de 0. Para entenderlo, vamos a desarrollar un ejemplo en el cual vamos a determinar si esa propiedad se puede aplicar al ejemplo que estamos desarrollando. En la presentación aparece raíz cuadrada de 9 por 4 igual a la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 4. Es decir, que se ha aplicado la propiedad distributiva respecto del producto. Si desarrollamos 9 por 4, 36, ¿sí?, de este lado de la igualdad no hicimos nada y nos queda la raíz cuadrada de 36. La raíz cuadrada de 36 va a ser igual a resolver la raíz cuadrada de 9, es decir 3, y la raíz cuadrada de 4, es decir 2. La raíz cuadrada de 36 es 6, al igual que 3 por 2, 6. Fíjense que este ejercicio cumple con los requisitos que se encuentran en la propiedad.
A, en este caso 9, es mayor a 0 y B, en este caso 4, es mayor a 0. ¿Qué pasaría si A y B no son mayores a 0, sino que son menores a 0? ¿Sí? Vamos a empezar a desarrollar a ver a dónde llegamos. ¿Qué pasa si multiplicamos menos 9 por menos 4? Eso va a cambiar el signo porque menos por menos es más y nos va a quedar 36. Del lado derecho de la igualdad nos queda raíz cuadrada de menos 9 por raíz cuadrada de menos 4. Si seguimos resolviendo, nos queda 6 igual a la raíz cuadrada de menos 9 por la raíz cuadrada de menos 4. ¿Qué pasa? La raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución en el conjunto de los números reales. Es decir, que aplicar la propiedad no llegamos al mismo paso. Y eso se debe a que A y B no cumplen con las condiciones que aparecen en la propiedad de distributiva respecto del producto. Es decir, si A y B no son mayores o iguales a 0, no se puede aplicar la propiedad. Y en este ejemplo lo estamos viendo. Si A y B son menores a 0, la propiedad no se puede aplicar porque no llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, simplemente para que entiendan y siempre lo tengan en cuenta, hay que observar cuáles son las condiciones en las cuales las propiedades pueden ser aplicables. La segunda de las propiedades es muy similar a la primera, simplemente que ahora es distributiva respecto del cociente. Es decir, que si tengo dos números dividiendo en una raíz a la raíz enésima, ¿sí?, la voy a poder separar en dos términos, en dos raíces, siempre y cuando A y B sean mayores a 0. En este caso, B no puede ser igual a 0 porque sabemos que no se puede dividir por 0 en el conjunto de los números reales. Para entender esta propiedad, vamos a desarrollar unos ejemplos. El primero de los ejemplos es raíz cuadrada de 16 dividido 4 igual a la raíz cuadrada de 16 dividido la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Fíjense, en este caso A va a ser igual a 16, es mayor o igual que 0, y B, que en este caso es 4, es mayor a 0. Entonces, 16 dividido 4 nos va a dar 4, ¿sí? Entonces nos queda la raíz cuadrada de 4, de este lado de la igualdad no aplicamos nada, y empezamos a resolver. La raíz cuadrada de 4 va a ser igual al resultado de esta raíz, que es 4, y dividido el resultado de esta raíz, que es 2. La raíz cuadrada de 4 sabemos que es 2, 2 igual a 2, significa que en estas condiciones, cumpliendo las condiciones de la propiedad, es posible aplicarla. ¿Qué pasaría si tenemos dos números que son negativos? A y B negativos, es decir, que no cumplen con esta condición. Si resolvemos nos queda la raíz cuadrada de 4 como al comienzo, pero de este lado ya nos quedan números negativos en una potencia par. Dijimos que no tienen solución en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, cuando A y B cumplen las condiciones de la propiedad, es posible aplicar la propiedad, pero cuando A y B no cumplen con esas condiciones, no es posible aplicar la propiedad. Es decir, que hay que tener en cuenta y darle mucha importancia a las condiciones de las propiedades que estamos aplicando. Otra propiedad es raíz de raíz, es decir, una raíz dentro de otra, ¿sí? Y fíjense que las raíces se multiplican, los índices de las raíces se multiplican, siempre y cuando A sea mayor o igual que 0, ¿sí?, para n y m que pertenezcan a los enteros distintos de 0. Entonces, simplemente acá vamos a dar un ejemplo en la parte positiva en la cual podemos aplicar la raíz, pero tengan en cuenta que si la raíz es negativa no lo vamos a poder aplicar, ¿sí?
El ejemplo es la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64. Es decir, que la podemos aplicar como 2 por 3, como está escrito de este lado de la igualdad, del lado derecho. Entonces, si resolvemos, la raíz cúbica de 64 es 4, ¿sí? Y de este lado 2 por 3 es igual a 6. Seguimos resolviendo, la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz sexta de 64 es igual a 2. Significa que se puede aplicar la propiedad. Quedan ustedes intentar con un número que sea menor a 0 para que comprueben que no se puede aplicar esta propiedad. Otra propiedad es la propiedad invariante, que se aplica si tenemos la raíz enésima de a a la m y a es mayor a 0, podemos multiplicar o dividir por un mismo factor al índice y al exponente del radicando. Para entender esta propiedad vamos a tomar como ejemplo la raíz cuadrada de 2 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, donde el índice y el exponente se los divide por 2. Este tipo de propiedades se utiliza para poder simplificar raíces y que se hagan los ejercicios más fáciles de resolver. Si operamos, 2 al cuadrado es 4, el índice se va a simplificar a 1 y el exponente se va a simplificar a 1. Esta raíz que vemos del lado derecho de la igualdad equivale a decir que tenemos 2 a la 1 sobre 1, que es lo mismo que decir 2. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos la raíz cuadrada de 4, que si la resolvemos es 2. Es decir, que la propiedad invariante para a mayor a 0 es posible aplicarla. Por último, o una de las últimas propiedades que vamos a ver, es el intercambio de índice y exponente, ¿sí? Acá tenemos la raíz enésima de a elevada a la n, ¿sí? Va a ser igual a la raíz enésima de a la n. El exponente, ¿sí?, va a quedar dentro o fuera de la raíz y es exactamente lo mismo siempre y cuando a sea mayor a 0. ¿Sí? Para cuando a es menor a 0, habría que ver en qué condiciones es posible aplicar esta propiedad. Para como ejemplo, damos la raíz cuadrada de 4 a todo eso elevado al cuadrado, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. ¿Sí? Si resolvemos, nos queda 2 al cuadrado, ya que la raíz cuadrada de 4 es 2, y en el otro lado nos queda la raíz cuadrada de 16, ya que 4 al cuadrado es 16. El resultado de operar estas dos operaciones es 4 igual a 4. Eso significa que la propiedad se está cumpliendo. Al igual que en la potenciación, existen condiciones en las cuales no es distributiva la radicación con respecto, en este caso, a la resta y a la suma, ¿sí? Es muy importante que lo tengan en cuenta porque también son errores que se ven a menudo cuando uno hace estos ejercicios, ¿sí? Entonces, se pueden aplicar estas propiedades bajo estas condiciones, ¿sí?, lo que yo estoy remarcando con el puntero, ¿sí?, pero no se pueden aplicar distributivas con respecto a la resta y con respecto a la suma, ¿sí? Eso está prohibido matemáticamente.